días, hermanos. Buenos días. Amén. Amén. Buenos días. Y buenos días, se me quedan viendo así. Y está lo muy golpeado. Dice el hermano que tengo 2 horas. Amén. ¿Cómo ven? ¿Y las aguantan o no las aguantan? Claro que sí. Este púlpito me lo voy a llevar a Saltillo, está muy bonito. A ver si me lo dan chance de que me lleven el avión. Me quedó a la altura. Soy chaparrito, ¿no? Tengan nomás tantito, tomo tantita agua, hermanos, porque la voz ya está cansada, ya tanto de hablar ayer en el seminario. No sé quién fue de aquí, ya veo caras conocidas. Y pues la voz se cansa, hermanos, se cansa la voz. Pero vamos a tener una clase, hermanos. Todas las preguntas con el hermano. Vamos. Si tienen preguntas, con él, no conmigo, no se crean. Pueden leer, pueden hacer algún comentario. Si tienen alguna pregunta muy específica, yo siempre recomiendo algo. Al final de la clase, acérquese conmigo, platicamos, porque a veces quiero dar toda la respuesta, pero el tiempo me apremia. Y lo más lógico es de que si me preguntan, quiero que la respuesta quede bien clara en sus mentes. Siempre recomiendo eso a la congregación cuando tenemos algún estudio. Vamos a la segunda carta a los tesalonicenses, hermanos. Lo que escribe el apóstol Pablo, le invito a que busque todos los textos que le digo, hermano. Como ese estudio, es muy importante que usted tenga bien claro su mente. Voy un poco rápido, hermanos, porque el estudio quiero que quede completito. Dice ahí, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya, ¿qué? Escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro, ¿qué? Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vemos, hermanos, cómo el apóstol Pablo en el capítulo 2 comienza hablando de la segunda venida de Cristo, donde a los hermanos les animaba a permanecer firmes en la fe. Generalmente, si usted lee la carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo hace mucho énfasis en la segunda venida de Cristo. Ahora, posteriormente habla del hombre de pecado, de aquel hombre inicuo, que a ciencia cierta es un pasaje muy oscuro. Hay pasajes oscuros en la Biblia, hermanos, que no se sabe a ciencia cierta a quién se está refiriendo el apóstol. También, hermanos, debemos nosotros entender que enseguida el apóstol Pablo habla que Dios envía un poder engañoso a aquellos que no recibieron la verdad. ¿Para qué? Para ser salvos. Y eso sí es cierto. Y algunos han catalogado a Dios como que es un ser malo por enviar ese poder engañoso. No tengan miedo, ¿sí es cierto eso? De tanto que les está diciendo la verdad, eso sí pasa, a fin de que crean a la mentira, dice ahí en esa porción de la Escritura, para que sean condenados. Y algunos han dicho que Dios es malo. ¿Cómo puede ser posible que Dios permita que las personas sean condenadas? Pero lo que no entienden las personas es que Dios es amor, pero también es, ¿qué? Fuego consumidor. Y uno de los atributos de Dios, de la deidad, de Dios mismo, es que Él es justo. Y la justicia, hermano, nos indica que tiene que impartir, ¿qué? Castigo. Si Dios no imparte justicia, deja de ser Dios. Porque uno de los atributos de Dios es impartir justicia. Ahora, es por eso que Pablo, después de mencionar la justicia de Dios sobre aquellos que rechazan la verdad, escribe a que estén agradecidos, ¿con quién? Con Dios, porque leímos ahí en 2 Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar siempre gracias ¿a quién? A Dios.
Y es por eso, hermanos, que nosotros siempre debemos estar agradecidos ¿con quién? Con Dios. Por Él, como habían sido elegidos los tesalonicenses. ¿Cómo fue la elección de los tesalonicenses? Y esa es la clase de esta mañana. La elección de los tesalonicenses. Es lo que está Pablo enfocándose ahí. ¿Qué podemos decir de esta elección? Bueno, vamos a dar dos respuestas. Podemos decir que es malinterpretada por varios postulados calvinistas. ¿Y qué son esos postulados calvinistas? Bueno, muchas denominaciones practican lo que vamos a aprender ahorita. Algunos hablan de la depravación. Fíjese, el primer postulado calvinista hablan de la depravación total hereditaria. ¿Qué es eso? Escuche bien, primer postulado calvinista, depravación total hereditaria. Depravación, según ellos, es degenerado moralmente o malformado moralmente, total. Y cuando dice total, es que, según ellos, el hombre no hay nada que pueda hacer por sí mismo para que pueda ser ¿qué? Salvo. Y hereditaria, ellos hacen énfasis que el pecado se hereda. ¿Y saben de dónde toman la porción de la Escritura? Cuando el salmista David escribe el Salmo 51, ¿por qué lo escribió? ¿Alguien sabe por qué lo escribió? Lo escribió porque cometió pecado ¿con quién? Con Betsabé. ¿Por qué? Busque ahí, Salmo 51, verso 4. Dice ahí, contra ti solo he pecado. Y por eso escribió ese salmo David. Pero fíjese lo que dice el salmista en el verso 5. Salmo 51, verso 5. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. De primera instancia, usted y yo podemos leer y decir, oye, pues entonces el hombre nace siendo pecador, por lo que está diciendo David. Pero ahorita le voy a decir que por qué lo dijo. Ahorita le voy a decir por qué lo dijo. No quiere decir que nosotros nacemos con el pecado, ni heredamos el pecado de nuestros padres. Ahora, ya hablamos del primer postulado calvinista. Vamos a hablar del segundo postulado. Voy a hablar de los postulados calvinistas, pero les voy a dar contra esos postulados calvinistas. Por esto es clase, hermanos. No se me quede viendo asustado. Lea. Ahora, el segundo postulado calvinista habla de una elección incondicional. Cuando la elección es condicionada. Ahorita vamos a ver a qué se condiciona. Y esta elección incondicional es la famosa predestinación. Ellos argumentan que Dios elige de forma soberana, de forma arbitraria a las personas, por nombre y apellido, a los que han de ser salvos. Por ejemplo, toda esta línea, según ellos, por nombre y apellido, solamente esta línea, están elegidos para ser ¿qué? Salvos. Ahorita vamos, la enseñanza, usted va a ver que va a ser paulatina. Los voy a ir llevando, los voy a ir conectando para que vamos entrenando cada postulado calvinista. Ahora, ellos mencionan que el hombre nace totalmente depravado y no hay nada que pueda hacer por él. Por lo tanto, Dios elige por su gracia a las personas por nombre y apellido a aquellos que han de ser salvos. Entonces, si el hermano Ramón ha sido elegido para salvación, pues ya la libró. Pero si el hermano Víctor fue elegido para condenación, no hay nada que pueda hacer. Fíjese lo que dice Efesios capítulo 1, verso 3. Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Aquí la iglesia a veces no entiende esta parte. Muchos hermanos dicen, es que nosotros ya fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Y entiende la iglesia que ahora sí, pues yo ya sabía que yo iba a ser bautizado. Eso es un concepto erróneo. Ahorita se lo voy a comprobar con la Biblia. Por eso es clase. Porque dice que Él nos escogió de antes de la fundación del mundo. Algunos hermanos dicen, pues es que yo ya era para ser bautizado. Pero ahorita le voy a explicar eso. Entonces hablamos del primer postulado calvinista, depravación total, hereditaria. Segundo postulado calvinista, hablan de la elección incondicional, la llamada predestinación. Vamos con el tercer postulado calvinista. Hablan de una expiación limitada. ¿Se acuerdan que decíamos que Dios escoge por nombre y apellido? Bueno, a aquellas personas, según ellos, que han sido escogidos por nombre y apellido, la expiación le es limitada para ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Que solo la sangre de Cristo salva a aquellos que han sido elegidos por nombre y apellido de manera soberana y de manera arbitraria por parte de Dios. Porque dicen, toman el texto, por eso es bueno conocer también la doctrina de ellos para nosotros darle contra, hermanos. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 1, verso 21. Es de donde ellos toman a la expresión limitada. A mí cuando doy clases doy muchos textos, hermano, y es necesario que usted lo busque, si no, ¿cómo va a conocer? Porque dice ahí, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. Ellos toman esa porción de la escritura para decir que la expiación limitada dice que salvará ¿qué? A su pueblo, y no tiene ni la más mínima remota idea que ese pueblo se está refiriendo al pueblo de Israel. No, aquí en el contexto está hablando del pueblo de ¿quién? De Israel, pero ellos transversan la escritura y dicen que la expiación es limitada porque dicen que va a salvar a ¿qué? A su pueblo. Ahora, cuarto postulado calvinista, ponga atención a lo que le estoy diciendo. El cuarto postulado calvinista es la gracia irresistible. Ellos dicen que Dios llama a los elegidos para salvación y no puede resistir a ese llamado. ¿Y saben cómo lo hacen, hermanos? ¿Saben cómo ellos piensan que lo hacen? A través del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo actúa antes en la persona, en su mente y en su corazón. Le voy a hacer una pregunta. ¿El Espíritu Santo actúa antes de que somos bautizados o después de que somos bautizados, hermanos? Después, ¿no? Sí. Pero ellos dicen de esa llamada gracia irresistible que el Espíritu Santo actúa, o sea, lo llama de manera irresistible. ¿Quién? El Espíritu Santo trabajando en su mente y en su corazón. ¿Para qué? Ser llamados, ser escogidos. ¿Ya ven que está mal la enseñanza de ellos? Ahora, ¿por qué dicen esto? Porque en Hechos capítulo 16, verso 14, cuando estaba Lidia de ¿qué? ¿Se acuerdan de dónde era Lidia? De Tiatira. Léalo. Hechos 16, 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Es por eso que ellos dicen, hermanos, ellos dicen que el Espíritu Santo actúa antes en la mente y el corazón de la persona, porque aquí dice que el Señor abrió ¿qué? Su corazón. Ahora, fíjese, quinto postulado calvinista. Ellos hablan de la perseverancia de los santos. ¿Salvo? ¿Siempre?
salvo. ¿Estamos? Entonces, ellos le llaman a estos salvos siempre salvo. Es decir, que no hay posibilidad de perder la salvación. Si estos hermanos que están en esta fila han sido elegidos para salvación, no importa lo que ellos hagan, no importa si no llegan temprano, no importa si no se reúnen, no importa si no llevan una vida santa, como ellos ya fueron elegidos para salvación, no hay nada que pueda hacer que ellos pierdan ¿qué? Su salvación. Pero está la otra manera. De esta fila, pues les tocó perder esta fila. Yo estoy de este lado, nada más esta fila. Esta fila fueron escogidos para condenación. Por más que ellos lleguen temprano a la iglesia, por más que ellos se esfuercen, por más que ellos quieran crecer, como ellos han sido elegidos para condenación, no hay nada que puedan hacer por sus almas. Dígame si eso es justo. Dígame si eso es justo. No. Entonces, debemos nosotros entender esto. ¿De dónde toman? De textos muy sencillos. Efesios 2:8. Porque por gracia somos, ¿qué? Salvos por medio de la fe. Y esto de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, el pecado mismo no puede ser que el cristiano pierda ¿qué? La salvación. Una vez que eres salvo, para siempre vas a ser ¿qué? Salvo. No hay nada que haga que pierdas tu salvación. Ahora, agárrense, porque ya les voy a dar contra estos postulados calvinistas. Y es donde usted debe estar bien atento. Y es donde debe de apuntar. De leer la escritura. Para si algún día se le ofrece, usted contestar acertadamente. Estamos viendo el tema, la elección de ¿qué? ¿Se acuerdan? De los tesalonicenses. ¿Qué podemos decir de esta elección? Bueno, podemos decir en qué no consiste. Ahora vamos a dar ¿qué? La contra. Y vamos a ver el primer postulado y vamos a derribar ese argumento. Esta elección no consiste en una depravación total hereditaria. Cuando Salomón, hermanos, escribe el libro de Eclesiastés, él ya había caído de la gracia de Dios. ¿Ya? ¿Por qué cree que ese libro Salomón empieza a caer en muchas conclusiones? Vanidad de vanidades. Todo es vanidad, todo es aflicción de espíritu. Salomón tuvo sabiduría, tuvo riquezas, tuvo muchas mujeres. Y cuando escribe el libro de Eclesiastés, él ya había caído de la ¿qué? De la gracia de Dios. Y cuando cayó de la gracia de Dios, empieza a llegar a muchas conclusiones. Y en Eclesiastés capítulo 12, capítulo 7, verso 29 dice: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, ¿desde cuándo? Desde el principio. Cuando leímos Salmo 51, verso 5, cuando David dice: en pecado me concibió ¿qué? Mi madre, hermanos. ¿Sabe qué significa eso? Está haciendo una hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? Una exageración. Porque si usted lee todo el Salmo, del inicio, del verso 1, el 51, el verso 1 al 4, David se sentía tremendamente mal delante de los ojos ¿de quién? De Dios. Porque él había cometido un pecado de adulterio. Porque él había cometido un pecado ¿de qué? De homicidio. Por lo tanto, cuando dice: en pecado me concibió mi madre, está haciendo una hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? Una exageración a la condición en la cual se encontraba cuando él escribió el Salmo. No quiere decir que así sea. ¿Porque la Biblia se contradice, hermanos? No. ¿Qué dice Salomón? Solamente ha hallado esto, que Dios hizo al hombre recto ¿desde cuándo? Desde el principio. El hombre fue creado sin pecado
Cuando fueron creados Adán y Eva, ¿fueron creados con pecado? No. ¿Se acuerdan que ahí leí en el seminario que en el Génesis capítulo 2, en el último verso, dice que estaban desnudos y no se avergonzaban? Él creó desde el principio al hombre que recto. El hombre, hermanos, fue creado con un corazón dispuesto a la obediencia. Porque dice en Eclesiastés 7:29, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Quién es el que busca la perversión? El hombre. Pero desde un inicio, desde cuando eres niño, ¿eres qué? Recto, eres puro. Pero cuando vas creciendo, ¿qué pasa? Buscas la maldad, porque ya conoces el bien y el mal. Ezequiel 18:20 dice, ahí, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Cada quien va a pagar, ¿quién? Su muertito. El pecado no se hereda. Entonces, ya derribamos el primer postulado calvinista. Acuérdense que el primer postulado calvinista hablaban de una depravación total hereditaria, que dicen que el hombre nace malformado moralmente, total, que no hay nada que pueda hacer por él, y que el pecado lo hereda. Pero la misma escritura dice que el pecado no se hereda. Dios observa nuestros sentimientos de manera individual. Dios observa nuestras intenciones de manera individual. Aquí está padre e hijo, ¿o no? El hijo no llevará el pecado del padre, y el padre no llevará el pecado ¿de qué? Del hijo. Entonces, primer postulado calvinista, derribado. Ahora, no consiste en una depravación total hereditaria, porque el hombre, ¿desde cuándo es malo el hombre? Desde su juventud. Desde su juventud. ¿Se acuerdan que ella explicaba eso? Génesis 8:21, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y cuando fue la caída del hombre, en Génesis capítulo 3, cuando comieron de aquel fruto, fueron sus ojos ¿qué? Abiertos. Y cuando estaba Dios ahí, dice, estos ya son como nosotros. No quería decir que ya fueran como ellos en sabiduría, no, sino que ya sabían el bien y el mal. Por lo tanto, tenían que ser expulsados ¿de dónde? Del huerto. Podían comer de todo menos del ¿qué? Del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Podían comer del árbol de la vida? Sí. Y cuando comían del árbol de la vida, tenían acceso a tener una vida ¿qué? Eterna. Ese era el plan original, hermanos. Pero ¿qué pasa? Ya no eres digno de esto. ¿Qué hizo? ¿Cubrió qué? ¿El árbol de la vida o no lo cubrió? Con querubines, con espadas, ¿o no fue así? Ya pecaste. Ya no puedes estar conmigo, porque yo soy un ser santo, porque yo soy un ser puro. ¿Veamos las consecuencias? Entonces, no podemos decir que el pecado se hereda, porque los niños no nacen con pecado, y el hombre, cada quien pagará ¿qué? Su pecado. Entonces, hay una separación. Una persona que le estamos dando estudios dice, entonces, ¿a partir de cuándo Dios se separa del hombre? Desde cuando empieza a conocer ¿qué? El bien y el mal. ¿Se acuerdan la ilustración que ponía ayer en el seminario? ¿Qué es lo que separa de Dios al hombre? El pecado. ¿O no? Y dice ahí que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. En ese momento, cuando el hombre sabe lo bueno y lo malo, ¿Dios qué hace? Se separa. Hay una muerte espiritual. Por lo tanto, hermanos, no consiste en una depravación total hereditaria, porque el pecado no se hereda. ¿A partir de cuándo conocemos el pecado? Cuando tenemos ¿qué?
una conciencia de lo bueno y lo malo. Entonces, ese argumento ya lo derribamos o no. Segundo postulado calvinista, la expiación limitada, que la sangre de Cristo, según ellos, solamente es para aquellos que han sido elegidos por nombre y apellido. Pero cuando el apóstol Pablo está en el Areópago con los atenienses y les está presentando y les está dando a conocer aquel altar que tenían al altar al Dios no que conocido, ¿qué dice en Hechos capítulo 17 verso 30? Pero Dios, habiendo pasado por alto el tiempo de esta ignorancia, ¿qué ignorancia se estaba refiriendo Pablo ahí? La ignorancia de aquel altar que tenían ellos. Ignoraban porque tenían a qué, a un altar a un Dios no conocido. Ignoraban a ese Dios. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No es limitada la expiación, porque manda en todo lugar a todo hombre a qué, a que se arrepienta. Por lo tanto, la expiación no es que limitada, hermanos. No es limitada, porque Dios tenía un plan antes de hacer la humanidad. Hay que entender esta parte, hermanos. A veces la iglesia está un poco confundida en esta situación. Dios, hermanos, no es un ser que va actuando como nosotros. Nosotros vamos actuando conforme se van presentando las situaciones adversas en nuestra vida, ¿no? Dios, cuando hizo al mundo, hermanos, Él ya hizo un plan de principio a fin. Él no actúa como nosotros. Él hizo la creación y dentro de esa creación hizo un plan de principio al fin. Cuando un arquitecto, alguien me dijo que estudia arquitectura aquí, usted va, usted sabe que un arquitecto tiene que hacer un plan de principio a fin. ¿Cuándo se considera el plano terminado? Cuando usted le pone ahí la firma abajo, porque yo llevé dibujo técnico, ¿no? Cuando usted uno pone la firma abajo del plano, eso quiere decir que ya está hecho el plano. Bueno, así Dios lo hizo, hermanos. Cuando hizo la creación, hizo un plan de principio a fin. No es que vaya actuando como van pasando las cosas. Ahora que el hermano Ramón se portó mal, ahora voy a hacer acto. Él ya hizo un plan. Y ese plan, hermanos, está en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio a su Hijo al mundo, no solamente para alguna nación en específico, no solamente para alguien en particular. La sangre de Cristo es para ¿quién? Para todos, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, no consiste en una expiación limitada, porque Dios otorga la salvación a todos. Tito capítulo 2 verso 11 dice, porque la gracia, y la gracia es una bondad no merecida, un regalo no merecido, de Dios se ha manifestado para salvación. ¿Qué dice ahí? ¿Quién lo lee? ¿A todos qué? Los hombres. A todos, la palabra, a todos los hombres. La gracia de Dios es manifiesta ¿para quién? Para todos los hombres. Entonces, ¿la expiación es limitada, hermanos? ¿Si es limitada o no es limitada? ¿Es para quiénes? Para todos los hombres. Dios no tiene la gracia para unos sí y para otros no, hermanos. Ahora, levánteme la mano si alguna vez habían escuchado de estas enseñanzas, hermanos. ¿Si habían escuchado de esto? ¿El hermano? Seguramente el hermano Ramón. Pero ya ven que a veces, hermanos, nosotros como iglesia tenemos ciertas ideas, tenemos ciertas dudas. Y algunos dicen, no, es que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo.
pero la conclusión va a estar buena porque les voy a decir cómo está este asunto. Ahora, no consiste en una gracia irresistible. ¿Alguien se acuerda de qué era la gracia irresistible? Que Dios llamaba a través de qué? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Antes. Que el Espíritu Santo operaba antes en las personas. ¿En dónde? En la mente y en el corazón. Antes. Pero, hermanos, ¿cuál es el único medio? ¿Cuál es el único medio, hermanos, para recibir el Espíritu Santo? El bautismo. Entonces, después del bautismo, el Espíritu Santo empieza a operar ¿dónde? En nuestras vidas, hermanos. No hay otro medio. Hay quienes, hermanos, han afirmado, escuchen bien lo que les voy a decir. Hay hermanos que han afirmado que si usted se va de la iglesia y ya no es fiel, que el Espíritu Santo se aparta de ellos. Dígame dónde dice eso en la Escritura. ¿Eso es bíblico? No. No se va, hermanos. Lo que dice la Escritura es que se entristece ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Y sabe por qué le digo que no se va? Porque entonces cuando nosotros estamos predicando el Evangelio y decimos que si un hermano tiene que ser restaurado, ¿qué hace? Pasa al frente y pide perdón a Dios, ¿verdad? Y se pone a cuentas con Dios. La pregunta sería, ¿tengo que volverlo a bautizar para que otra vez el Espíritu Santo muera en él? ¿Ya ve que hay lógica en lo que estoy diciendo? Entonces no se va el Espíritu Santo, ¿verdad que no? Solamente se entristece, se pone triste. Está ahí, no se va. Ahí está, otra vez, no se va. Porque entonces tendríamos que bautizarlo otra vez, hermano. ¿Cuál es el único medio para que las personas pueda llegar sobre ellos el Espíritu Santo o recibirlo, más bien dicho? El bautismo. Hechos 2:38, Pedro le dijo, arrepentidos y bautícense cada uno en el nombre de ¿qué? Del Señor Jesús y recibiréis ¿qué? El don del regalo del Espíritu Santo. ¿Alguien me puede decir qué significa don en esa porción de la Escritura, hermanos? ¿Alguien conoce el significado de don? ¿O por qué dice don? Póngale ahí su Biblia. Don significa regalo, hermanos. Póngaselo ahí en su Biblia. Regalo. ¿Qué pasa cuando nosotros somos bautizados? Recibimos el regalo de ¿qué? El Espíritu Santo. Hay unas notas del hermano Larry White. 32 minutos, hermano. Muy bien, muy bien. Hay unas notas del hermano Larry White que dice él que es como si se nos diera un pedacito del cielo, hermanos. Así lo describe él cuando recibimos el don del Espíritu Santo. Hay quienes confunden el bautismo del Espíritu Santo. Ahí es otra enseñanza que no la voy a dar ahorita. A lo mejor me invitan otra vez y lo puedo dar. ¿Han escuchado la doctrina de bautismos? Hay varios bautismos en la Biblia, hermanos, descritos. Pero no voy a hablar de eso. No consiste en la gracia irresistible, porque ahora sí necesito que me ponga mucha atención en lo que le voy a decir. Busque Hechos capítulo 7. Búsquelo. Porque de aquí va a aprender algo. Y estoy seguro que lo va a aprender. Porque la iglesia como que todavía no está muy fija en esto. Y cuando digo iglesia, hermanos, no estoy refiriéndome a la iglesia en este lugar. Porque yo sé que mi hermano está haciendo su esfuerzo. Ahorita platicábamos de eso. No digo la iglesia, hablo de la iglesia ¿qué? A nivel ¿qué? General, hermanos, en todos los estados, en los países. Fíjese que no consiste en una gracia irresistible, porque el Espíritu Santo puede ser resistido. Hechos capítulo 7, verso 51. ¿Quién lo lee, hermanos? ¿Quién lo lee? Es clase, puede leerlo. ¿Quién lo lee? Fuerte, voz tronante, para que escuchen los hermanos que nos están viendo. Ahí el hermanito, para que lo escuchen. Tercos, duros de corazón y... Es otra versión, ¿no?
lo que está leyendo? Sí. Si puede leer la versión Reina Valera, ¿usted? ¿Puede leerlo, hermano? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Dice Esteban, está en su defensa, ¿verdad? Ya lo iban a matar, ya lo iban a apedrear. Y dice ahí, ¿a quién? Al concilio, ¿verdad? Que lo iban a matar. Duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre ¿a qué? Al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. El Espíritu Santo, hermanos, en el Antiguo Testamento fue resistido por los quienes, por los padres del Antiguo Testamento, por aquellas personas que estaban bajo la ley, porque no escuchaban la voz de quién, de los profetas. Porque ¿qué dice nuevamente el hermano? El verso 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Permítame ahí. ¿A cuáles de los profetas no persiguieron vuestros padres? ¿Resistiendo a qué? A la voz de qué? Del profeta. Y cuando resistían la voz del profeta, estaban resistiendo a quiénes? Al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es quien hablaba por medio de quién? De los profetas. Y cuando no escuchaban la voz de los profetas, estaban resistiendo a quién? Al Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no estamos de acuerdo? Si no, porque el hermano Ramón predique. Bueno, siga leyendo. Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. ¿De quién? De a quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. ¿Cuántas veces no le anunciaron la venida del justo? ¿El justo quién es? Cristo. Vuestros padres, dice ahí, ¿a cuántos profetas no mataron? Aquellos que anunciaban la venida del justo. Eso es que ellos resistieron ¿a qué? Al Espíritu Santo. Porque cuando oyeron esas cosas, en el verso 54, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Seguían resistiendo ¿a quién? Al Espíritu Santo. Ahora, yo le puedo preguntar a usted, ¿el Espíritu Santo puede ser resistido por nosotros, sí o no? Dígame. Cuando el hermano Ramón predica, ¿está predicando la revelación de qué? ¿Del Espíritu Santo o no? Amén. Entonces, cuando usted no quiere aceptar lo que está escrito aquí, cuando nuestro hermano Ramón, si se llama Ramón, no está diciendo tu nombre, ¿verdad? Cuando está predicando esto que está aquí escrito y no quieren obedecer, están resistiendo ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo puede ser resistido entonces, hermanos? Sí. ¿Cómo? Cuando el predicador, cuando el heraldo está anunciando ¿qué? La revelación del Espíritu Santo y usted quiere seguir portándose mal. ¿Usted está resistiendo a quién? Al Espíritu Santo. ¿Por qué hablábamos de una gracia irresistible? Porque ellos dicen que el Espíritu Santo opera antes en la mente y el corazón de las personas, ¿o no? Y ya vimos que el Espíritu Santo actúa después de que somos bautizados. Y podemos también resistir ¿a qué? Al Espíritu Santo cuando nosotros predicamos. ¿Y qué pasa? Oye, lleguen temprano, no dejando de congregarnos, como algunos tienen. ¿Por qué? Costumbre. Y se dejan de congregar y están resistiendo ¿a quién? ¿Al hermano Ramón? ¿A qué? Al Espíritu Santo, hermanos. ¿Quién reveló la Escritura? El Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo es Dios. Quien se encargó de revelar todo, ¿quién fue? El Espíritu Santo, hermanos. El Padre tiene una función, el Hijo tiene una función, pero la función del Espíritu Santo fue revelar ¿qué? La Escritura. ¿Ya entendemos, hermanos? Ahora, ¿ya derribamos ese argumento? ¿Sí o no? ¿Les estamos dando con todo o no? ¿Les estamos dando con todo estos? Ahora,
Esta elección no consiste en la perseverancia de los santos. Salvo, siempre salvo. En Hebreos capítulo 2, verso 1, búsquelo. Cuando estoy dando clase me gusta que busquen los textos, porque nomás se me quedan viendo y qué tal si les estoy echando mentiras. Búsquelo. Y cuando usted ahí subraya, usted pone una anotación, pues para cuando le pregunten, ¿verdad? Ah, no, mira, fíjate qué es esto. ¿Qué hubo? Quiero ir a tu iglesia. ¿Qué depende de que las personas vengan a la iglesia? Yo siempre he dicho que depende de dos cosas. Una, de salir a evangelizar, la primera. Y la segunda es tener conocimiento. Porque podemos evangelizar, pero si no tenemos conocimiento, ¿de qué sirve? Entonces tenemos que tener conocimiento, porque esta enseñanza, hermanos, generalmente la practican muchas sectas. Ahora, Hebreos 2.1, ahí mismo, el mismo hermano, porque está cerquita ahí de la transmisión. Léalo, por favor, Hebreos 2.1. Por tanto, es necesario que con más diligencia. Ahí permítame tantito. Por tanto, es necesario que con más diligencia, y cuando dice diligencia, dice ahí, escuchar y hacer atentamente. ¿Qué? Siga leyendo. Atendamos las cosas que hemos, ¿qué? Oído. ¿Y qué habían oído? El Evangelio. Atiende eso, lo que has oído. ¿Qué atiende? El Evangelio. Lo que has oído, practícalo. No sea que nos, ¿qué? Deslicemos. Si nosotros no estamos anclados a Cristo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a empezar a pasar? Nos vamos a empezar a ¿qué? A deslizar. Entonces, ¿la salvación se puede perder? Sí. Porque dice, no vaya a ser que nos vayamos, ¿qué? Deslizando. Cuando nosotros dejamos de oír atentamente lo que se predica, nos vamos a empezar a ¿qué? A deslizar. Entonces eso significa que la gracia, que la salvación la podemos ir ¿qué? Perdiendo, sin que te des cuenta. Y sabe que a veces no nos damos cuenta que ya estamos fuera de la iglesia, hermanos, y ya no regresamos. Entonces, hermanos, eso de salvo, siempre salvo, no es cierto, hermanos, porque la salvación se puede perder. Porque ¿qué dice el verso 3? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? En lugar de pregunta, póngalo como afirmación. ¿Se puede descuidar la salvación? Sí. ¿Cómo la descuidas? No viniendo a la iglesia. ¿Cómo la descuidas? Resistiendo al Espíritu Santo. ¿Cómo la descuidas? Y cuando el hermano Ramón se acerca a ti y te exhorta, te anima para que sigas siendo fiel, ¿qué va a empezar a hacer? Está descuidando ¿qué? Su salvación. Porque hay quienes a nomás nos acercamos tantito para animarlos y se ponen así como gatos, ¿verdad? ¿O no? Se ponen agresivos. Ellos no tienen en su mente que lo estamos haciendo para salvar, que salve ¿qué? Se salve su alma, hermanos. Entonces, ¿la salvación se puede perder, sí o no? Vamos a Gálatas capítulo... Perdón, antes de eso, espérenme, antes de eso. Apocalipsis 2:10. Cuando le da el mensaje a la iglesia de Esmirna. ¿Estoy en lo correcto? ¿No dice ahí la iglesia de Esmirna? ¿Sí o no? La iglesia de Esmirna, hermanos, era una iglesia pobre económicamente hablando, pero era fiel. Nuestro Señor Jesucristo dio un mensaje a las 7 iglesias de ¿qué? De Asia. Y les empieza a dar con todo. Pero la iglesia de Esmirna no recibió censura. De ti, pues, ¿qué te digo? Eres pobre, pero aparte de tu extrema pobreza, eres fiel. Ahora yo te voy a preguntar algo. Cuando eres fiel, cuando eres entregado al Señor,
¿No hay persecución? ¿No hay tribulación? ¿No las personas en tu trabajo te empiezan a hacer menos? Oye, ¿por qué no vienes aquí? Oye, tenemos una fiesta. Oye, esto, oye, aquello. ¿No te empiezan a hacer menos? Lea detenidamente Apocalipsis 2:10. Todos no sabemos la segunda parte, pero lea. ¿Qué dice ahí Apocalipsis 2:10? ¿Lo tiene ahí el hermano? Sí. Léalo fuerte para que escuchen acá los hermanos de las redes. No temas en nada De lo que vas a padecer. Te vas a padecer. Fíjese, Cristo le dice a la iglesia de Esmirna, no tengas ¿qué? En nada, no tengas miedo en lo que vas a padecer. Eres fiel, Esmirna, pero vas a padecer ¿qué? Persecución. He aquí que El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, ajá, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Cuando le dice, he aquí el diablo, ¿qué dice? Echará. ¿Te echará a dónde? ¿Cómo dice, hermano? Léalo otra vez. Sí, dice, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Mire, el Apocalipsis, hermanos, levante la mano de aquí, todos los que están aquí. ¿Quién piensa que es un libro difícil, hermano? Levante la mano. Levante la mano, ¿quién piensa que el Apocalipsis es un libro difícil? ¿Todos los demás se les hace bien sencillo? Mire, ¿saben cuál es el mensaje del Apocalipsis? Un cristiano victorioso. Pero ahorita no vamos a hablar de Apocalipsis. ¿Y sabe por qué hay tantos símbolos? ¿Sabe por qué hay tanta numerología judía? Porque eran enviadas las cartas, hermanos. Y el Imperio Romano fijaba esas cartas. Y veían puros, pues, monos, símbolos. Esto es cuento judío. Deja que lo lean. Pero ahí en el Apocalipsis está hablando de la caída de quién? De Roma. ¿O no? Sí. Dice, he aquí el diablo te echará en la cárcel por ¿cuántos? 10 días. Va a haber tribulación, ¿por qué? Por 10 días. Y la numerología judía, 10 significa completo. Entonces les está diciendo Cristo a la iglesia de Esmirna, vas a tener persecución completa, pero no para siempre. Sé fiel hasta ¿cuándo? Hasta la muerte. Entonces, cuando dice sé fiel hasta la muerte, eso nos indica que la gracia, la salvación, no sé ahora por qué traigo la palabra gracia, la salvación sí la podemos perder, hermanos. Porque ¿de qué depende nuestra salvación? Que seamos fieles hasta ¿cuándo? Hasta la muerte. Ve de un pasaje tan sencillo, hermanos. Entonces, ¿sí la podemos o no perder? ¿Sí? Porque tenemos que ser fieles hasta ¿cuándo? Hasta la muerte. Gálatas 5:3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida. Era el sello de la ley, porque eran circuncidados al 8º día, que está obligado a guardar toda la ley. Los legalistas pensaban que podían tener la ley de Moisés y la ley de Cristo. El contexto de los Gálatas, hermanos, es de que el apóstol Pablo está presentando a su defensa de su apostolado. Porque en Gálatas capítulo 1, verso 1, no lo lea, nada más ahí téngalo presente. Apóstol de Jesucristo y no de hombre. Entonces está defendiendo su apostolado, porque habían unos judaizantes que lo estaban desacreditando. ¿Por qué? Porque decían que no había estado directamente en el ministerio de Jesús. Y esos se llamaban judaizantes. Y los judaizantes obligaban a que los gentiles, que eran cristianos, cumplieran de la ley antigua y mezclaran ¿qué? La ley de Cristo. Porque dice ahí, de Cristo os desligaste. Ya no estás unido a Cristo. Ahí está en un estado de separación. Lo que por la ley justificáis y de la gracia habéis ¿qué? Caído.
pasan dos cosas: estás desligado de Cristo y de la gracia habéis que caído. Entonces la salvación se puede perder, ¿sí o no? Entonces salvo, siempre salvo, adiós. No consiste en una elección incondicional. Y póngame mucha atención porque yo voy a terminar. Hay que entender muy bien esto, porque a veces la iglesia piensa, dice, somos elegidos antes de la fundación del mundo. Y a veces tienen un pensamiento erróneo de decir, es que Dios ya sabía los que van a ser salvos y los que van a ser condenados. Y no es así, hermano. Esto no es así. Primera carta de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presciencia. Y la presciencia es el conocimiento anticipado ¿de qué? De las cosas. Eso significa presciencia, el conocimiento anticipado de las cosas. Las personas son escogidas para la salvación por medio de Cristo. ¿Quién tiene el conocimiento anticipado de las cosas, hermanos? Dios. ¿O no? De Padre en santificación en el Espíritu, para obedecer y ser rociado por la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Los gentiles también, hermanos, formaban parte de esa bendición. Dios hizo un plan, hermanos, de redención. Antes de hacer al mundo, hermanos, Él ya tenía ese plan diseñado. Y ese plan se llama Cristo Jesús. Porque desde el Génesis, en Génesis 3:15, ya está anunciado que el Mesías ahí. En Éxodo, el Cordero Pascual, ¿o no es así? Y vemos cómo durante todo el Antiguo Testamento viene siendo anunciado ¿qué? El Mesías, ¿o no? ¿Quién era la roca en el Antiguo Testamento? Cristo. ¿Cristo estuvo presente o no? ¿Sí ven que todo ese plan de redención, desde principio a fin? ¿Cuándo se termina ese plan de redención? Hasta cuando Cristo ¿qué? Venga, hermano. Bien sencillo. Porque Dios dentro de su plan determinó un medio y una forma para salvarnos. Debemos nosotros entender, hermanos, que el medio, ¿quién es? Cristo. ¿O no? Y la forma es la obediencia al Evangelio. ¿O no es así? Le voy a preguntar yo a usted primero. ¿Qué es primero? ¿El llamado o la elección? ¿Qué es primero? ¿El llamado o la elección? ¿Quién da más y quién da menos? Sin miedo, hermano, no pasa nada. El llamado. ¿A través de qué? Del Evangelio. Porque dice ahí, 2 Tesalonicenses 2:14, el cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo alcanzamos la gloria de nuestro Señor Jesucristo? Por medio del Evangelio. ¿Cómo somos llamados? Por medio del Evangelio. ¿Sabes cuándo? Dicen, es que somos elegidos antes de la fundación del mundo. ¿Sabes cuándo eres elegido? Antes de la fundación del mundo, a partir de que tú obedeces ¿qué? El Evangelio. ¿Hay coherencia en lo que estoy diciendo, hermanos? ¿O no hay coherencia? ¿Hay lógica en lo que estoy diciendo? ¿Estoy predicando palabra de Dios o no? ¿Cuándo somos elegidos antes de la fundación del mundo? Cuando yo paso acá y obedezco ¿qué? El Evangelio. Mientras no estoy dentro de ese plan de redención. ¿Ya entendimos bien? Por aquí hay hermanos que están confundidos. Es que Dios ya nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Sí te escoge, siempre y cuando ¿qué? Obedezcas ¿qué? El llamado. Porque primero es el llamado y luego la elección. ¿Hemos sido edificados en esta mañana, hermanos? Amén. O si no, para no ya no venir. Nomás díganme, porque tengo la invitación en la tarde y usted decida, no, ya no venga. Entonces,
Dios en su infinita bondad quiere que estemos con Él, ¿sí o no, hermano? Si deciéramos nosotros, si nosotros dijésemos, es que Dios escoge de manera arbitraria a cada persona, a los que han de ser salvos y a los que no, entonces estamos hablando de un Dios injusto. ¿Y Dios es injusto? Dios es justo, hermano. Entonces, con esto termino, hermanos. La predestinación. Antes, destinación, destino. Yo tengo predestinado el lunes a salir de Tuxtla a las 10 de la noche. Yo ya estoy predestinando ¿qué? Mi destino ¿a dónde? ¿A Monterrey? ¿Estamos o no? ¿Cuándo nosotros somos predestinados desde antes de la fundación del mundo? Cuando nosotros elegimos nuestro destino, cuando obedecemos ¿qué? El Evangelio, hermanos. Alguien pagó el boleto, y ese boleto ¿quién fue? Cristo. ¿Y ese boleto qué es? Gratis, hermanos. No tiene costo. ¿A partir de cuándo soy elegido? A partir de que obedezco ¿qué? El Evangelio. ¿Cuándo formamos parte de ese gran plan? Cuando obedecemos ¿qué? El Evangelio. ¿Cuándo somos escogidos desde antes de la fundación del mundo? Cuando obedecemos ¿qué? El Evangelio. ¿Quedó claro? Amén. ¿Dudas, hermanos? ¿Comentarios? ¿Todo bien? Ahora, ¿hubo edificación, hermanos? Amén. Amén. Bueno, dejo el lugar. Dios les bendiga.